Gracias por continuar con República. Bueno, hoy nos acompañan también candidatos a magistrados de la a la Corte Suprema de Justicia por el Centro de Estudios Jurídicos. Y nos acompaña don Marcelo Barrios. Él es, una vez más, magistrado o candidato a magistrado propuesto por el CEJ. También nos acompaña don José Luis Lobo, como él dice, con V, o sea, es Lobo. Y nos acompaña don Aldo Cader. Bienvenidos, caballeros, a República. Gracias. Bueno, si algo me quedó claro del segmento anterior es que el stare decisis, como que no es tan stare decisis para ellos, por lo menos. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia que nos está viendo. Pues, ¿qué puedo decir? Para mí el trabajo que ha venido haciendo la Sala de lo Constitucional es bastante bueno. Creo que hay que continuarlo. ¿Qué es lo bueno que me gusta de la Sala? Y quizás hago un paréntesis. Me llama la atención que analistas jurídicos, analistas políticos, no siempre han dicho estoy de acuerdo con las resoluciones de la Sala, pero las respetamos porque han sido tomadas desde una independencia judicial, sin atenerse o sin querer seguir líneas partidarias. Entonces, cuando todo viene de una independencia tomada única y exclusivamente desde la norma jurídica, como que todo se respeta. Y cierro el paréntesis y digo que lo que hay que seguir manteniendo es que por primera vez vemos que funcionan los frenos y contrapesos. La Sala de lo Constitucional ha sido creada por los acuerdos de paz para frenar los abusos del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. Y entre ellos de los partidos, que yo no quiero satanizar a los partidos políticos porque su labor tienen en nuestra sociedad, pero a quien se le da demasiado poder termina abusando de él. ¿Y quién es el que puede frenar estos abusos? Que con reflexión o sin reflexión se dan, con agenda o sin agenda. La Sala de lo Constitucional. Y creo que las resoluciones que ha dado la Sala han frenado esos abusos de partidos políticos, de órgano legislativo y órgano ejecutivo. Ahora, señor Lobo, las palabras del señor Barrios me recuerdan a este gran filósofo y historiador Tucídides. Durante las guerras del Peloponeso él dijo: los poderosos hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Son reflexiones profundas que sin duda alimentan el espíritu para considerar cómo se proyecta la fuerza y la debilidad en el poder. Ahora, volviendo al tópico del stare decisis, o sea, el valor de los precedentes para una específica determinación actualizada. Creo que en El Salvador efectivamente debe existir un respeto al precedente. Esto no ata. Existen estudios al respecto que nos indican que el cambio de un precedente debe ser sustentado en razonamientos profundos, para establecer el cambio de situación o la valoración distinta. Y puede, por tanto, siendo jurisprudencia de la que estamos hablando, haberse modificado la Constitución. De tal modo que es factible un cambio en los precedentes, pero tiene que ser profundamente sustentado. No es arbitrario. Y el derecho, en efecto, tiene que acomodarse a los cambios sociales y jurídicos del país. Así que, en ese sentido, me pronuncio. Y aquí han existido realmente situaciones en las cuales el stare decisis se ha visto con alguna ligereza. Ahora, señor Cader, si hay algo de lo que de repente le han acusado a esta sala, y voy a citar las palabras y lo voy a parafrasear al expresidente Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, es que básicamente ha habido activismo judicial. Es decir, no necesariamente ha habido un análisis intelectualmente honesto sobre la Constitución, sino que lo que se ha perseguido es una agenda política, de acuerdo a él. Bueno, antes de responder a este punto, que también es interesante, unas palabras sobre el principio que se mencionaba del stare decisis. Stare decisis. Este principio traducido es estarse a la decisión.
¿verdad? Estarse a la decisión anterior. Y aquí hay que decir claramente que, en primer lugar, es más difícil cambiar una jurisprudencia que crearla. Es decir, cuando se crea un criterio, después es más difícil cambiarlo. El razonamiento debe ser más fuerte, debe ser un razonamiento doble. ¿Por qué? No solo decir cómo voy a resolver, sino por qué me estoy apartando del precedente anterior. Y además hay que tener en cuenta que la Sala de lo Constitucional no actúa de oficio. Entonces todo esto depende de las demandas que se le plantean en amparos o en inconstitucionalidades. Entonces decir que se van a cambiar los criterios sin saber en anticipo cuáles demandas van a llegar también es un poco arriesgado o aventurado, porque uno no tiene la bolita mágica para pensar que en la magistratura 2018 en adelante van a llegar X o Y demandas de amparo de inconstitucionalidades. Y volviendo a esto que usted me preguntaba, tiene relación con esto que le respondo, porque, bueno, depende de las demandas que están llegando. Es decir, el Tribunal Constitucional no puede conocer de oficio. Entonces, decir que un determinado juzgado, una determinada sala, ha entrado a conocer determinados temas, bueno, todo eso depende del demandante, de la pretensión que se le lleva. Un tribunal, y no solo la Sala de lo Constitucional, está limitado, está circunscrito por un principio que se conoce como el principio de congruencia. Está amarrada al contenido fundamental de una denuncia, de una demanda. Entonces, en este caso, yo creo que es muy, quizás, normal que se planteen muchas demandas contra acciones o actos administrativos del Ejecutivo. Y eso así ha sido siempre. Es decir, anteriores salas a la actual han recibido muchas demandas de amparos o de inconstitucionalidades contra funcionarios públicos de gobiernos anteriores, de hace gobiernos de hace 15 años, de hace 20, de hace 25 años. Entonces, es muy normal que ahora se reciban muchas demandas y muchas quejas contra funcionarios de gobierno, órganos del Estado actual. Ahora, señor Lobo, aquí ha venido el magistrado Rodolfo González y me ha dicho, si nosotros somos activistas judiciales, somos a favor de la republicanización de la República, básicamente, si esto se oye redundante, pero es ahí es. Es una defensa de la naturaleza del Estado, el preservar la República, y frente a qué cosa, frente a lo que es el concepto tradicional de una sociedad monárquica, autoritaria o individualizada. Esta filosofía de reforzar la institucionalidad de la República como cosa común en cuanto a la manifestación del poder del pueblo tiene validez y es un buen objetivo. Pero yo hablaría con mayor tranquilidad de reforzar el Estado constitucional, que es república, social, que es un objetivo, de derecho, o sea, el principio de la legalidad y el imperio de la ley. En ese sentido, el Estado de Derecho va a respetar la Constitución y las leyes. Esa es la base de la sentencia, más que una determinación sobre la base de criterios individualizados sujetos a influencias o dependencias. O sea que todo esto está profundamente ligado, los conceptos de Estado, de República, de constitucionalidad, de derecho, y que tienen que formar un todo integral. Así que estamos en el enfoque de que hay que preservar la República, y lo cual viene pues desde los albores del Estado salvadoreño. Señor Barrios. Por las palabras del colega, se me venía a la mente también, y siendo un poco más pragmático, el derecho es un resultado social y que atiende a un momento histórico. Yo en lo personal creo que nuestro momento histórico es bien delicado. Yo creo que nuestro país está en crisis y el derecho puede ayudar mucho, pero hoy vemos cómo, al menos en la realidad social que estamos viviendo, vemos que los partidos políticos han abusado mucho de su poder, si lo queremos decir, y se han metido no solo a normar muchas leyes, el Ejecutivo también queriendo incidir y queriendo incidir en el órgano jurisdiccional. Entonces creo que hoy por hoy es muy sano el poder decir, apartémonos un poco de los partidos, escojamos
a gente de la sociedad civil, gente que tenga conciencia de los problemas para ver cómo vamos solucionando. Recordemos que aunque ahorita para mucha gente estemos debatiendo sobre términos jurídicos, sobre la República, sobre el Estado, pero hay gente que no sabe con qué dinero va a comer este mediodía. Son los problemas que día a día están viviendo. Gente que no sabe dónde va a dormir hoy en la noche porque hay maras que los han amenazado. Y de repente todo esto pueden decir, ¿para qué voy a tener mi tiempo viendo este programa? Bueno, porque para empezar a arreglar este país tenemos que ir acorralando los grandes problemas. Y uno de los grandes problemas es que cada órgano tenga un peso y tenga límites. Y creo que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, es una buena forma de empezar a arreglar los abusos que se han cometido. Ok, vamos a la pausa y volvemos. Seguimos hablando acerca del rol que ustedes jugarían si son electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, señor Loven, en el segmento anterior también hice estas preguntas y debo hacérselas porque, como le mencionaba a ellos, acá a República vino una magistrada o ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de México y me habló de dos derechos fundamentales en una república. Uno es el derecho a la autodeterminación y el otro al libre desarrollo de la personalidad. El doctor Mario Solano me dijo aquí en República que dos de los presupuestos fundamentales de la Constitución son la libertad y la otra es la igualdad. Y él me dijo, aquí en este país de repente hemos avanzado en la libertad, pero no en la igualdad. Si a usted en la Corte Suprema de Justicia le llega una demanda de inconstitucionalidad hablando acerca del matrimonio igualitario, ¿qué pensaría usted de eso? Bueno, la Constitución claramente distingue las reuniones estables y se refiere a la reunión estable de hombre y mujer. En ese sentido, bajo el patrón de la constitucionalidad actual, tenemos, vamos a ver el artículo 33, dice aquí, la ley, etcétera, regulará asimismo las relaciones familiares resultantes de la unión estable de un varón y una mujer. Ese es el enfoque actual. Yo estoy para respetar y aplicar la Constitución y esa es mi línea. Ahora, si se me planteara a mí una inconstitucionalidad respecto a una reforma que estableciera esa unidad, yo debo decirle que no me convendría en este momento de darle una definición precisa porque sería adelantar criterios. No puedo adelantar criterios sin que después tenga que ser excluido de conocer del caso. Entonces preferiría no profundizar, pero sí decirle, actualmente es entre hombre y mujer, eventualmente pudiera cambiarse y en ese cambio, si jugara un momento dado un rol eventual, tendría hasta entonces que pronunciarme sobre ese tema. Don Aldo. Sí, mire, en primer lugar, a lo último que mencionaba el doctor Lobo, creo que es bien cierto, a la pregunta suya que fue bien específica y que es interesante, pero usted mismo decía, ¿qué haríamos ante una eventual demanda de inconstitucionalidad sobre ese tema? Entonces, si ahora yo doy una declaración sobre eso y en un futuro llega precisamente una demanda de inconstitucionalidad, ya me podrían a mí objetar porque en un determinado programa dije que estoy a favor o en contra de un determinado tema. Entonces, para nosotros es bien complicado, bien delicado. Sin embargo, le voy a decir algo. A lo que mencionaban los otros invitados que usted tuvo. Si bien en la Constitución de la República hay una serie de derechos, también los derechos no son ilimitados.
los derechos tienen sus propios límites dentro de la misma Constitución. Entonces, cuando Pero se va... no la igualdad, es un presupuesto de la Constitución. No, claro, pero incluso la igualdad, la libertad, usted no los puede interpretar de manera aislada y de manera absoluta, los tiene que interpretar de manera integral con el resto de derechos individuales que establece la Constitución. Entonces, cuando a la Sala le llegue una demanda de inconstitucionalidad que toca estos temas, siempre tiene que haber una ponderación de todos los principios y de todos los derechos establecidos en la Constitución de la República. Porque la misma Sala, no solo esta, sino que ha sido jurisprudencia, criterio reiterado, que ningún derecho o ningún principio vale más que otro, está sobre otro. De tal suerte que incluso no puede haber una inconstitucionalidad dentro de la misma Constitución de la República, porque todos están al mismo nivel. Entonces, con esto le digo que es un tema interesante y que planteado así, habría que ponderar la pretensión que se le lleve a la Sala de lo Constitucional y ahí tomar la decisión con sentido de actualidad. Ahora, pero lo que usted me está planteando básicamente es que existe la posibilidad de que, haciendo un análisis jurídico, podamos excluir a ciertos grupos de nuestra ciudadanía simplemente porque a la mayoría de personas les parece que son inadecuados o incluso impopulares. No, no sería eso, sino que lo que yo estaba planteando sería, bueno, existe el derecho a la libertad que se comentaba, pero esa libertad tiene límites y los límites se establecen precisamente ponderando con el resto de derechos constitucionales. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir que ellos no tienen el derecho? No, es decir, bueno, el Tribunal Constitucional en un caso en concreto va a llegar a decir si tienen o no el derecho haciendo una serie de ponderación. Le voy a poner un caso, digamos, hipotético, que no sería este el caso. Uno es libre de circular, bueno, pero la circulación tiene sus restricciones. Yo no puedo hacer lo que yo quiero con mi carro, ¿verdad? Entonces, tengo que respetar las señales de tránsito, hay ciertos reglamentos. Entonces, igual en todos estos temas. Uno tiene la libertad, uno pudiera pensar, bueno, tengo la libertad de casarme con quien yo quiero. Bueno, esa libertad ¿tiene sus límites o no tiene sus límites? Y eso es lo que el Tribunal Constitucional debe de decidir, viendo la integralidad de la Constitución de la República y todas las otras figuras que establece hoy por hoy la Constitución. ¿Usted cree que ese derecho tiene realmente ese tipo de limitantes? Oyendo aquí a los compañeros, por supuesto que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Y reitero, cualquier cosa que digamos ahorita, también soy abogado, si cualquier cosa que se diga en este programa y cualquier cosa que diga un abogado diciendo cuál es el criterio que va a tener para resolver eso, pues ya está anticipando ese criterio. Y ustedes saben que así como en Estados Unidos yo los tengo que freír y saber cuál es su filosofía jurídica. Sí, para saber la filosofía jurídica quizás son temas que no necesariamente se puede mostrar adelantando el criterio. Es un tema que quisiera debatir, pero nosotros mismos estaríamos inhabilitando si estamos diciendo estoy a favor o estoy en contra. ¿Qué clase de juez sería? Lo que me parece muy importante es que podemos ya estar hablando de estos temas por televisión. Creo que la sociedad ha ido evolucionando. Pues va a haber una decisión acerca ya del acto jurídico que se llama matrimonio. Las realidades, como se decían antes, pues ahí están, pero bueno, no podemos adelantar criterios sobre eso, aunque nos encantaría, tal vez después, si sigue el interés, con mucho gusto, y no quedamos, o si quedamos como magistrados, que esperamos que así sea, pues ahí en la Corte es donde se demostrarán los criterios que se tengan. Ok, hablemos de otro tema entonces. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos que tiene el órgano judicial? Porque uno de los temas de los que se ha hablado es la depuración de malos jueces. Y quisiera comenzar con usted, señor Lobo. Muchas gracias. Sí. En el marco del proyecto de modernización del órgano judicial, se planteó desde hace tiempo la importancia de superar algunas estructuras inconvenientes y de enfrentar el problema de corrupción que se estaba suscitando en el seno de algunos tribunales. Y esto pues es un principio que ha dado lugar a activación de la Corte Plena y del sistema de control de la ética de los jueces. Se emitió ya una carta que establece la ética
un control de ética, un reglamento de ética para los jueces que está siendo aplicado. Y sabemos pues de casos en conocimiento que se vienen dando, incluso procesamiento de algunos. El tema pues es verdaderamente importante, porque la justicia pues debe ser limpia, transparente y fuera de todo tipo de corrupciones. A mí me correspondió trabajar en un proyecto en torno a la ley de transparencia para la aplicación de la transparencia en la Corte. Hubo una consultoría que ganó una firma costarricense y que subcontrató a algunas personalidades. En esa ocasión nos tocó estudiar los diferentes elementos que componen la Corte e incluso dar conferencias sobre transparencia a nivel nacional. Esto nos dio lugar a algún tipo de contactos con casos que se señalaban de delicado tratamiento y que tienen que ser abordados. Por supuesto, en esto hay un gran problema. Muchos acusan sin tener pruebas o simplemente para desacreditar a alguien. Entonces hay que estudiar mucho, tiene que haber pruebas muy bien establecidas, porque el principio es que las personas defienden la ley y que son honestas. Entonces el juzgamiento de cada uno debe ser muy riguroso y darle todas las facilidades en el derecho de audiencia de respuesta para no ser condenado injustamente. Entonces, todos estos elementos dentro de una nueva Corte en realidad son retos. Como reto es tener una mayor eficiencia, o sea, lo que se llama la cumplida justicia, mayor rapidez, prontitud. Ese puede ser un grave problema cuando existen casos que llevan demasiados años. Entonces, el retraso en la justicia es falta de justicia. Esos son retos internos. Ahora, retos externos en realidad tienen graves, como por ejemplo las políticas contrarias a la Sala de lo Constitucional. Esta debe ser reforzada institucionalmente, defendida y respetada, y la Constitución así lo establece. Es un gran peligro que se quiera restar poderes a la Sala de lo Constitucional, poderes que ya tiene establecido en la Constitución misma. Ok. Don Aldo. Bueno, yo creo que es importante en el tema que usted mencionaba, de la depuración de los jueces que pueden estar actuando mal, esto último que mencionaba el doctor, de tener claridad. Yo, si llegara a la Corte, me gustaría tener claridad del estado de los casos que hay en las denuncias de la sección de investigación judicial, porque claro, el juez lastimosamente en un caso no puede sacar más de 5 de nota. ¿Por qué? Porque está el deudor y el demandado. El que gana está contento, le puede poner 10, el que pierde le va a poner 0, saque la nota, el juez lo más que va a sacar es 5. Y el que pierde siempre está que el juez hizo algo mal, que el juez es corrupto, que el juez es ilegal, que el juez es arbitrario. Entonces muchas veces vienen denuncias a los jueces que, como bien decía el doctor Lobo, no tienen la suficiente fundamentación, pero aparece que un determinado juez está siendo denunciado. Habrán casos en los cuales sí haya prueba robusta contra un determinado juez. Entonces lo importante es que la población sepa en qué casos están solo como una denuncia y en aras de investigación, qué casos se rechazaron de entrada y qué casos las investigaciones han arrojado indicios suficientes para llegar a un procedimiento sancionador contra un juez. Entonces yo creo que eso es importante. Luego también la administración de justicia tiene que ser rápida y si no, no es justicia. Y yo creo que a nivel de salas a veces se encuentra todavía, lastimosamente, mucha tardanza por X, Y circunstancias. Entonces, algo que hay que comenzar a cambiar son los sistemas de tramitar los casos, si hay alguna seguridad o certeza para el ciudadano de cuándo van a resolver mi caso. Porque de repente yo presento una denuncia o una demanda en enero y se resuelve una que se presentó en marzo. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué la de marzo se resolvió ya, se admitió, se adoptó alguna medida cautelar y la mía de enero no? Entonces yo creo que ese también es un punto interesante. Y por último, otro de los retos es tratar de cambiar la estructura procesal de los procesos constitucionales por medio de la ley procesal constitucional. Si vamos por la oralidad, va a haber mayor transparencia porque la ciudadanía, los medios de comunicación van a poder ver algunas audiencias de debate de los procesos de amparo y de los procesos de inconstitucionalidades, y yo creo que eso va a ser clave para tener mayor confianza en la administración de justicia. Ok, señor Barrios tiene la última palabra. Gracias, y porque sé que el tiempo ya está en contra, queriendo ser directo, estoy seguro que uno de los grandes problemas del sistema de justicia es que
no se están haciendo bien las cosas en muchos niveles. Y yo creo que ese es un punto que debe ser exigido en todo este proceso de elección, que piensan los magistrados y en especial su compromiso a atacar eso. Es parte de lo que enferma esta sociedad. Y yo creo que es un tema que hay que atacarlo de frente, hay que atacarlo duro, hay que transparentarlo más, porque muy poco la sociedad civil conoce qué es lo que se está haciendo en contra de eso, muy poco conoce de los casos que se están tramitando, pero también hay que trabajar mucho en dar mejores garantías para que esos procesos no sirvan para excluir a empleados, a jueces, a funcionarios judiciales, que tal vez por no estar de acuerdo con algún tema político son sacados o son señalados injustamente. Yo creo que hay que trabajar más en castigar al malo y en proteger al bueno. Ok. Bueno, con ese ya nos vamos a quedar, señor Barrios, señor Lobo, don Aldo, gracias por haber estado esta mañana aquí en República, aguantando esta serie de preguntas que les hice. Bueno, vámonos al otro lado del set. Ahí está mi querido Gran Fran de ¿Qué huele? Cuéntanos, ¿qué van a tener ahora?